Método electromagnético de prospección del subsuelo se basan en la medida y análisis del comportamiento de los campos electromagnéticos inducidos en el terreno mediante impulsos de corriente de cierta intensidad, circulando por una bobina situada horizontalmente sobre el suelo. El equipo de prospección se compone de un transmisor de corriente con su fuente de alimentación, una bobina transmisora, el receptor de los campos inducidos y un registrador digital de los datos obtenidos que permite su posterior estudio y análisis. Se clasifican en activos y pasivos. Activos: dominio del tiempo, dominios de frecuencia, transmisores remotos, georradar vacíos, magneto telúrico. El método transitorio electromagnético en el dominio del tiempo mide la resistividad eléctrica del subsuelo, induciendo pulsos de corriente al suelo con una bobina transmisora. El decaimiento de las corrientes inducidas producen un campo magnético y el decaimiento de este campo magnético secundario se envía a una bobina receptora separada. Las aplicaciones de este método son principalmente sondeos para determinar profundidades y espesores de capas geológicas. Método electromagnético en el dominio de frecuencia. Es un método que se emplea cuando se desea conocer la distribución de conductividad eléctrica de una manera rápida. Existen distintos sensores dependiendo de la profundidad de investigación, que varía entre 1.5 metros y 60 metros. En este método se usan dos pequeñas bobinas, una como transmisor y otro como receptor de ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias. A menor separación entre bobinas, la profundidad de investigación disminuye. Según la profundidad de investigación que se requiere, se utilizan los siguientes instrumentos. El Geonic EM31 es el más indicado para estudios a poca profundidad, mientras que el Geonic EM34 se utiliza para alcanzar grandes niveles de profundidad. Georradar GPR. Con esta técnica se transmite una señal electromagnética de alta frecuencia al subsuelo, la cual regresa con información del terreno, obteniéndose un perfil continuo del terreno, con informaciones tanto verticales como horizontales. La profundidad de investigación puede ser de menos de 1 metro a 15 metros, dependiendo del terreno, o de 30 metros a 40 metros. Transmisores remotos VLF. Esta técnica de investigación del subsuelo consiste en aprovechar los componentes magnéticos del campo electromagnético, generado por transmisores de radio existentes a lo largo de varios países que usan la banda DLF, entre 15 y 30 kHz. Su principal aplicación es detectar zonas de fractura para prospección de aguas en zona de roca dura. Pasivos. Método magneto-telúrico. Es una técnica geofísica de exploración que mide simultáneamente las variaciones del campo magnético H y el campo eléctrico E, utilizando las variaciones naturales del campo electromagnético, que fluyen y se inducen en el subsuelo a diferentes profundidades. La principal ventaja de este método es que se puede hacer alcanzar profundidades de exploración que van desde decenas de metros hasta el orden de kilómetros. Estos métodos pueden ser aplicados en áreas de campo, marítimo y aéreo. Aplicaciones principales de los métodos electromagnéticos: estudios geotécnicos, estudios de contaminación del suelo, localización de aguas subterráneas, investigación de intrusión salina, exploración minera, localización de tuberías y conductores metálicos, localización de fallas en zonas de fractura y cavidades, ayuda para la selección de punto de perforación y, por último, localización de minerales por su alta conductividad.
Ventajas y desventajas. Ventajas. Son métodos que no requieren contacto con el terreno. Esto lo convierte en técnicas eficaces en terrenos muy resistidos, en los que el uso del método de potencial espontáneo ni el de resistividad eléctrica son factibles. Son métodos de gran resolución horizontal, aspecto que lo convierte en una técnica ideal para estudios a gran escala. Son métodos no destructivos. Y desventajas. Por mucho que se acerquen, las estaciones de medición producen un perfil discontinuo. Sensibilidad excesiva de los instrumentos afectan mucho las lecturas, por ejemplo, un clavo enterrado provoca lecturas erróneas. Trabajo muy lento en zonas pantanosas, selvas vírgenes y zonas incomunicadas, por lo tanto, muy caro. Suele medirse únicamente la componente vertical.